Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Dios me les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes en sus vidas. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 44. ¿De qué vamos a estar hablando este día? Vamos a estar hablando, hermano, de la resurrección de los testigos. La resurrección de los testigos. De eso vamos a estar hablando. Vamos a invitarle a usted a que vayamos juntos y podamos leer en la Biblia. Busquemos allí el libro de Apocalipsis capítulo 11 y los versículos del 11 al 13. Leemos la palabra del Señor, lo que dice. Amén. Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 al 13. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Amén, hermanos. Es que acá, hermanos, yo quiero decirle a la iglesia, a ustedes, hermanos, a todos, que uno de los fundamentos de la fe cristiana, uno de los fundamentos de la fe que está en nosotros, es que un día, así como Cristo resucitó de entre los muertos, un día también nosotros, después de muertos, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para vivir para siempre con Dios, para siempre con el Señor. Y esa es una esperanza que al creyente verdadero nadie se la puede quitar, porque es algo propio que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Viene de Dios esta bendición, esta oportunidad. El Señor Jesucristo dice en su palabra, allá por el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y el versículo 24, de cierto les digo, dice el Señor, que el que oye la palabra no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice la Escritura, de muerte a vida. Usted lo puede mirar. Allí la Biblia dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, cambió su estatus, cambió su estado de estar en una condición de muerte, en una condición de muerto espiritualmente, pasó a una condición de vida. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Porque Cristo mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas son palabras de Cristo, lo dijo por el Evangelio de San Juan, capítulo 11.
y por ahí, por los versículos 25. Entonces, hermano, Dios nos da a nosotros esta bendición, esta esperanza. Y aquí nosotros vemos en la palabra del Señor cómo hay una bestia que sube del abismo y hace guerra contra los testigos y logra vencerlos y matarlos, dice el Apocalipsis 11:7. Pero dice que pasados 3 días, dice el libro de Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, hermano, la escritura nos dice que pasados esos 3 días y medio se levantan sobre sus pies y escuchando una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y acto seguido ellos suben al cielo en una nube. Así dice ahí la escritura, hermanos, de que ellos, dice, subieron al Señor en una nube, dice en el versículo 12. Ellos oyeron atentamente la voz y no fueron rebeldes al llamado que se les hizo. Entonces, hermano, luego trae Dios sobre sus enemigos, es decir, los enemigos de los testigos. Dios trae toda clase de suerte mala, toda clase de plagas, toda clase de cosa mala, como ya la hemos visto. Es necesario decirle a nosotros así: cuando nosotros morimos, no nos vamos a quedar en esa condición de muertos para siempre. No nos vamos a quedar allí para siempre, sino que estamos allí en esa condición aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, aguardando el tiempo en el que el Señor volverá por su iglesia. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos enseña diciendo a partir del versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy. Ustedes saben y conocen el camino. Entonces le dijo uno de los apóstoles al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo tú dices que sabemos el camino? Jesús le respondió, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y un apóstol de Cristo llamado Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús entonces le respondió diciendo, Felipe, ¿tanto tiempo hace que he estado con vosotros y aún no me conocéis? ¿O no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y que el Padre y yo uno somos? Es decir, hermanos, que aquí hay un misterio espiritual muy hermoso de parte de Dios, revelado para nosotros, porque en Jesús habita la plenitud de la deidad. Ahora, debemos estar conscientes de que nosotros en el cuerpo, pues no sabemos cómo, pero un día vamos a dejar de estar, vamos a dejar de ser y vamos a morir de alguna manera en este mundo. Pero que si nos dormimos con la esperanza de la resurrección de Cristo, nosotros con esa misma esperanza nos vamos a levantar de la resurrección. Aquí se nos habla de la resurrección de los testigos del Señor en Apocalipsis capítulo 11 y dice que fue después de 3 días y medio que entró en ellos el espíritu de vida enviado por el Señor. Y después de esto, después de los 1260 días, dice que cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron ellos una gran voz del cielo que les decía, subid acá.
y subieron al cielo, dice, en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto también nos hace referencia también a nuestro Señor Jesucristo, tanto en su ida al cielo, también como en su venida. Hay mucha gente que respecto a estos acontecimientos finales tienen unas ideas un poco extrañas, un poco distintas, algunas de ellas hasta antibíblicas, hermano. Pero miren, el Señor nos ha dejado a nosotros las Sagradas Escrituras. Dios nos ha dejado a nosotros la oportunidad de poder escudriñar lo que Él enseña acerca de sí mismo, acerca de su testimonio que está escrito aquí en la palabra del Señor para nosotros. Si usted mira conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, acompáñeme a leer, si gusta, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. La palabra del Señor dice y nos habla, y aquí es donde estamos hablando, porque estamos hablando de la muerte de los testigos y después de la resurrección de los testigos. Pero ¿quiénes son los testigos? Esa es una pregunta que ya la hemos respondido en una parte anterior y hemos dicho que Jesús y el Espíritu Santo continúan testificando por medio de nosotros, por medio de los cristianos, por medio de la iglesia. Es decir, que a quien la bestia va a atacar, a quien la bestia va a vencer, a quien la bestia va a matar, es probable a los cristianos, a los cristianos. Y esto el Señor lo ha venido anunciando desde hace ratos, pues también ahí dice, y una bestia que sube del abismo, dice 11:7 de Apocalipsis, hará guerra contra los testigos y los vencerá y los matará, dice, porque el Señor así lo determinó. En el libro de Hechos, que es donde le dije que fuésemos, en el capítulo 1 y del versículo 8 en adelante, dice el Señor lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aquí el Señor nos llama los testigos, nos llama a testificar y nos llama como los proclamadores y los embajadores del reino, los proclamadores del evangelio. Y nos convierte en testigos. Pero ¿qué les va a pasar a los testigos? Van a morir. Eso dijo el Señor allá en Apocalipsis. Van a morir, van a ser vencidos. Pero luego dice lo siguiente, y llama esto bastante la atención. Dice, hermanos, y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, está leyendo conmigo, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Hermano, cuando Jesús se fue al cielo, sus apóstoles, los que estaban allí con él, se le quedaron viendo mientras Jesús fue alzado y se elevaba, hermano, hacia el cielo, mientras él los bendecía a sus apóstoles, a sus discípulos, mientras él los bendecía, fue llevado al cielo y una nube le tomó y le ocultó de su vista, le ocultó de la vista de ellos, de los apóstoles. Hermano, esto es algo bien precioso. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, tal vez, ¿y cómo irá a ser la venida del Señor Jesucristo la segunda vez? Hay mucha gente que en sus doctrinas, como le dije antes, sus doctrinas y algunas de ellas hasta están un poco, distintas a lo que dice el texto sagrado. La palabra del Señor dice que este Jesús fue alzado al cielo y lo vieron sus discípulos subir. Pero no solamente sucedió esto, hermano. Dice en el versículo 10, si usted lee conmigo Hechos capítulo 1, versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, la palabra de Dios, y vuelvo a tomar aquella frase, la palabra que se encuentra por el libro de Apocalipsis 19:10, hermano, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí hay una profecía. Hay dos ángeles, hay dos varones con vestiduras blancas que se pararon junto a los apóstoles y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, le dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así, mire cómo dice la palabra, hermano, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay mucha gente que dice, no, dicen, si a Jesucristo nadie lo va a ver. Cuando venga va a venir en secreto. Ni cuenta se va a dar la gente. Mire que la gente va a ir conduciendo y se van a quedar solo las ropas ahí, porque ellos van a desaparecer porque les llegó el rapto y se los llevó el Señor, y la gente se va a quedar buscando y preguntándose que qué es lo que ha pasado. Y Jesucristo fue el que vino y se llevó a su iglesia, y los demás se quedaron, ¿verdad? Porque Él vino así. No, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: este mismo Jesús en el que usted y yo hemos creído, así como lo han visto irse al cielo, así lo van a ver venir de regreso. Así lo van a ver venir de nuevo. Y eso Jesús ya lo había anunciado allá en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Jesús habla acerca diciendo: entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder, y todos sus santos ángeles con él. O sea, el Señor ya había anunciado cómo es que Él va a aparecer, cómo es que Él va a venir de regreso. Pero volviendo a Apocalipsis, a nuestro libro que estamos estudiando, debemos considerar, yo les mencionaba el capítulo 19 y el versículo 10 de Apocalipsis, porque en ese texto se nos enseña que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, las palabras de Jesús son proféticas y son fieles. Y este libro que estudiamos ahora, el Apocalipsis, es de esa naturaleza, es de naturaleza profética. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7, dice el Señor en su palabra lo siguiente. Amén, hermanos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mire cómo dice la palabra del Señor. La profecía dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Hay gente que dice: no, si es que al Señor solo lo van a ver los que están bien con Dios. Los que están mal con Dios no lo van a ver, porque para ellos el Señor va a venir en secreto, no va a venir público, y etcétera, etcétera. Así le enseñan a usted y así le dicen, y la gente así se lo cree. Pero la Escritura nos dice, Cristo allá en Mateo capítulo 24, Mateo 25, nos enseña que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria. De hecho, aquí Apocalipsis 1:7 dice lo mismo. Dice que Él viene con las nubes y que todo ojo le va a ver. Y los que le traspasaron, eso de que le traspasaron está hablando de los enemigos de Cristo. Aún los enemigos de Cristo van a poder ver, van a poder verlo. Y dice que entonces va a ser el llanto, entonces va a ser la aflicción.
entonces va a ser el lamento. Van a hacer gran lamentación por el Señor, porque se van a dar cuenta que era verdad todo lo que los cristianos decían. Se darán cuenta que en ese momento el cumplimiento de la profecía sucede cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Entonces aquí estamos hablando, hermanos, de que esto no va a durar para siempre, lo que es la muerte de los testigos. De hecho, el Señor dice que ellos están solamente descansando. Si usted examina un poco conmigo, porque aquí vamos a ir tocando algunos pasajes de la Escritura, nos enseña a nosotros la palabra del Señor, que había un grupo, hermanos, de las almas de los que estaban allí debajo del altar. Y se les ordenó que descansasen todavía un poco de tiempo, hermanos. Se les ordenó que descansasen un poco de tiempo hasta que fueran completados el número de los consiervos que habían de ser muertos, también como ellos. Es decir, que la Escritura nos está diciendo a nosotros de que debemos de aprender a tener esa paciencia, porque el tiempo de la resurrección y de la venida del Hijo de Dios será en el tiempo de Dios, conforme lo dictamine el Señor en su designio. Pero cuando los testigos mueren, yo quiero mirar aquí en Apocalipsis capítulo 11, cuando los testigos mueren, la gente se alegra y hace cosas ahí, y ellos pasan contentos y hasta enviándose regalos, y se vuelve época de alegría, época de regalos, época de cosas donde la gente está allí, hermanos, bueno, haciendo su propia justicia, y cada quien vive allí su vida, y no hay predicación, amén. No hay predicación de la palabra, no hay testimonio del evangelio, no hay nada allí, hasta que pasados 3 días y medio vienen por espíritu enviado por Dios desde el cielo. Mire usted, viene ese espíritu del Señor, ese espíritu de vida. Dice la Biblia que Dios envió un espíritu de vida. Dice Apocalipsis 11:11, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Dice aquí una gran voz. ¿De quién habrá sido esa gran voz? Nos es fácil, hermano, advertir que esa voz es la voz del Señor, la voz de Dios. La misma voz que un día dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La misma voz que dijo, lo he glorificado ya y le glorificaré otra vez. La misma voz dijo esto, la misma voz del Señor, subid acá. Pero cuando el Señor le dijo a sus testigos, suban acá, hermanos, dice que inmediatamente se desató, hermano, en contra de sus enemigos, en contra de los enemigos de los testigos, según el contexto que hemos leído, hermano, se desató sobre ellos una clase de plagas y cosas, hermano, una explosión de fenómenos destructivos que vinieron sobre o que vendrán sobre la humanidad. Mire lo que dice el versículo 13. Amén. Está leyendo conmigo. Apocalipsis 11:13. Dice, en aquella hora, amén, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron
y dieron gloria al Dios del cielo. Mire usted, la gente, hermano, abatida. La gente abatida es capaz hasta de, bueno, hasta de cantar, hasta de alabar, hasta de decir que es cristiano, aunque no lo sea, hermano. Tremendo. La Escritura nos dice que Dios envió toda clase de perturbaciones. Mira el capítulo 16 en los versículos del 18 al 21. Dice Apocalipsis capítulo 16 y los versículos del 18 al 21. Dice así, hermanos. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Sobremanera grande. Aquí, hermanos, la palabra del Señor, usted puede advertir, ¿verdad? Puede mirar todo esto que nosotros estamos considerando acá, hermano. Son cosas terribles que vienen sobre la humanidad. Cosas terribles que vienen sobre los infieles. Y el que está con Dios, no fíjese que ese ya sabe que se va a morir. Ya, o sea, nosotros ya sabemos que nos vamos a morir. De hecho, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, es ganancia. Entonces, él ya sabe que va a morir, pero también sabe que así como va a morir, va a resucitar también con Cristo para la gloria eterna, para la bendición eterna. Entonces, ya sabe de que él va a venir con Dios, va a venir con el Señor. Entonces no hay ningún problema. El problema es para los infieles, para las personas que están sin Dios. Dice la Escritura, y aquí es donde nos habla de esa gran batalla, de esa gran guerra, hermano, de el Armagedón, que ya lo estamos tocando de alguna manera, hermano, y lo vamos a ampliar un poco cuando lleguemos al estudio de las copas de la ira del Señor y de cómo la ira se desata sobre la humanidad. Y esto el Señor lo ha advertido también. Los apóstoles lo han dicho también. Cuando el padre de familia, dice, se haya levantado, dice Mateo capítulo 7, y haya entonces cerrado la puerta, dice, y todos ustedes estén afuera, y le van a decir, Señor, ábrenos. Y les va a decir el Señor, yo no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad, les va a decir el Señor. Así dice la palabra. Y también los apóstoles y todos ellos han hablado. De hecho, el apóstol Pablo, allá en el libro de Romanos, en el capítulo 1, nos dice por ahí, por el versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero también dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres y traerá sobre los hombres estas grandes calamidades, estas grandes cosas que aparecen. Mire, si ve conmigo el capítulo 19 de Apocalipsis y los versículos del 11, hermano, en adelante hasta el 21, mire cómo dice la Biblia. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Mire, hermano, cómo aparece aquí la escritura. Aquí hay bastante simbolismo, pero también hay bastante juicio de parte de Dios. Y aquí, hermano, está el Señor. La Biblia nos habla del día de la ira del Cordero de Dios. El día de la ira de Dios. ¿Quién se va a poder sostener en pie? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida y el ardor de su ira? Porque ha llegado hasta Dios el clamor de los justos para hacerles justicia y misericordia y castigar a los malos. De hecho, dice Apocalipsis 11:18, que ha llegado el tiempo de darle retribución y pago de muerte a aquellos que destruyen la tierra, a los que han destruido el mundo que Dios creó, a los que han destruido el planeta que Dios hizo. Y nos muestra aquí, bueno, aquí, hermanos, hemos introducido varios elementos. Recuerde usted que la bestia sube del abismo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, donde estamos nosotros viendo en el capítulo 11 y el versículo 7, nos habla de que cuando los testigos hayan acabado el testimonio, hayan acabado de predicar el evangelio, la bestia que sube del abismo les hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará a los testigos. Pero después de eso viene ese jinete de caballo blanco, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice que sale de su boca, hermanos amados? ¿Qué dice que sale de su boca? Una espada aguda para herir a las naciones, para matar a todos ellos. ¿Y qué es esa espada? Esa espada que sale de la boca del Señor. ¿Qué es, hermano? Así como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínense, hermano, que nos habla
allí nos habla de los ojos, de la mirada del castigo. Usted pudo haber leído ahí en Apocalipsis 19, donde estábamos leyendo. Nos habla también, hermano, de esa mirada del castigo del Señor, porque dice Apocalipsis 19:12, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Amén. ¿Se imagina usted que el Señor lo vea a los ojos, cara a cara, y pueda, hermano, ver allí, hermano, su juicio, y el Señor determine juicio en ese momento y diga el Señor, este muere? Y con solo que Él hable, porque la espada de su boca, su palabra, es la que mata. Su palabra es la que determina, su palabra es la que parte, penetra, hermano, hasta el hombre. Y dice la Biblia que los mata con la espada que sale de su boca. Dice allí la Escritura. Amén. Dice el versículo 21, Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea que con ella, con la espada, mata, con la espada destruye. Hermano, es que la palabra de Dios tiene un poder grande. Si en el principio de la creación la Biblia dice, Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, haya seres vivientes, y hubieron seres vivientes. Dios dijo, bueno, todo lo que Dios dijo, hermano, y se hacía inmediatamente. Imagínense cómo es el poder del Señor. Y si el Señor dice, muere fulano, muere, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Si con solo que Él mencione, hermano, el dicho, su palabra, con ella nosotros somos consumidos. Y como dice el libro del profeta Isaías, amén, la profecía, ustedes, hermano, y yo debemos apreciar la profecía. Debemos ver, porque de acuerdo a Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía dice, por ejemplo, en en el libro de Isaías, en el capítulo 1, dice el Señor, Isaías es hijo de Amós, amén. Dice ahí el Señor en su palabra, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre del que le da de comer. Pero mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Si Jehová de los ejércitos no hubiera tenido misericordia de nosotros, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y es por eso que en el mismo Isaías, la misma profecía, en el capítulo 1, allá por el versículo 18, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no oyereis y fuereis rebeldes, bueno, la espada los va a consumir. La espada los va a exterminar. Hermano, el Señor nos ha dado en la profecía a nosotros todos estos mandamientos, hermano. Nos ha dado el Señor todo. Ahí está, hermanos, en la palabra del Señor. Y resta de nosotros que le prestemos atención, porque aquí, hermano, nos habla, mire, de cómo el Señor, tomando todo tipo de cosas, de fenómenos apocalípticos que vinieron para destruir después de esto, hermano. Y queda
confinado que después del tiempo del testimonio es que comenzaron a ocurrir todas estas cosas, ya en el tiempo del fin, ya en el tiempo final, hermano. Ubicando cada cosa en su lugar, nosotros podemos decir que el tiempo de Dios se está cumpliendo y va a suceder tal y como Él lo ha dicho y lo ha dispuesto. ¿Está usted en las manos de Dios? ¿Es usted un creyente verdadero? ¿Tiene usted el corazón de un creyente verdadero en Dios? ¿Está usted confiando y esperando en Dios, su Salvador? ¿Está su alma guardada en las manos del Señor? Pues el Señor dice en su palabra, San Juan capítulo 10, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si usted está ya en las manos del Señor, no procure salirse, no procure perderse e irse, procure mantenerse fiel, mantenerse firme hasta el final. Y que Dios le va a bendecir y le va a dar lo que usted se merece. Como dijo Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así que, hermanos, pues el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Su mensaje está actualizado. Él está entregando el mensaje a los humanos para que el ser humano tome la gran decisión de buscarle, de amarle, de estar con Él y de tener esa albergada en su corazón, esa esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Amén, hermanos. Quiera Dios, ¿verdad?, bendecirnos a cada uno de nosotros. Hermanos, muchas gracias a ustedes que... Iglesia de Cristo.